¿Sabías que el café no es tan malo como se pensaba? En este video aprenderás los efectos del café en tu cuerpo y para explicarlo me he basado en un nuevo artículo científico apenas publicado en julio del 2020. Quiero aclararte que me voy a limitar a dar un resumen de la información contenida en aquel artículo. Les aconsejo leerlo y que saquen sus propias conclusiones. No estoy por ningún motivo promoviendo el consumo de café, simplemente estoy informando la nueva evidencia disponible de este tema. Si te interesaría leerlo, puedes dejarme en los comentarios tu correo electrónico y yo puedo hacerte llegar el artículo científico. Y para empezar, ¿sabías que el 85% de los adultos consumen alguna fuente de cafeína cada día? Y que la ingesta promedio de cafeína es de 135 miligramos por día. Esto equivale a 1 a 2 tazas de café. Entre más datos interesantes, encontramos al café y al té como las bebidas con cafeína más populares en todo el mundo. Esto ha llegado a convertir a la cafeína en el agente psicoactivo más consumido a nivel mundial. En el presente cuadro, puedes observar el contenido de cafeína que existe en las diferentes fuentes. Usualmente podemos encontrar este contenido en aproximadamente una taza de café de 250 ml. Esto es un aproximado. A veces es un poco más y otras veces un poco menos. Ya habíamos mencionado que una enorme cantidad de la población consume cafeína y que estas bebidas muchas veces pueden llegar a ser parte de la vida de nosotros. Las personas más adultas van a consumir la cafeína de fuentes como el té o el café, mientras que las personas más jóvenes suelen consumir la cafeína de bebidas energizantes o de inyecciones en el caso de los deportistas. Usualmente las personas utilizan las bebidas con cafeína para aumentar su estado de alerta o su productividad laboral, deportiva, etc. Ahora vamos a hablar de forma bastante rápida cómo recorre la cafeína en nuestro cuerpo. Una vez ingerida la fuente de cafeína, ya sea una bebida de café, una bebida energizante, la absorción es casi completa a los 45 minutos y los niveles máximos en sangre podrían llegar a las 2 horas. Cuando la cafeína está en sangre y pasa por todo el cuerpo, puede atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, puede ejercer efectos en el sistema nervioso y por eso se lo usa como un activador del estado de alerta. Para que la cafeína sea eliminada del cuerpo debe pasar previamente por el hígado para ser metabolizada. El metabolismo de la cafeína se da gracias a las enzimas hepáticas del citocromo P450 o por las enzimas CYP. Especialmente se habla de la enzima CYP1A2. En cuanto a la eliminación, se sabe que la vida media de la cafeína en las personas adultas es de 2.5 a 4.5 horas. Sin embargo, esto puede variar entre las personas. Y aquí algo muy importante que quiero que tengan en cuenta es que los recién nacidos y los niños pequeños no pueden metabolizar la cafeína como lo hacen los adultos. Y esto ocasiona que los niveles de cafeína en sangre pueden estar presentes hasta por 4 o 5 días, por lo que no se recomienda que los niños más pequeños tomen café o alguna fuente con cafeína, precisamente por esto. En mujeres embarazadas ocurre algo similar, aumentan los niveles de cafeína sobre todo en el tercer trimestre, por lo que tampoco es recomendable ingerir en estos casos. La cafeína, como toda sustancia ajena al cuerpo, puede producir efectos adversos con dosis muy altas. Estos efectos tóxicos pueden aparecer cuando se han ingerido 1.2 gramos de cafeína. Los estudios indican que una dosis de 10 a 14 gramos de cafeína puede incluso llegar a ser mortal. Sin embargo, no es para asustarse.
ya que para que el café o el té, que son las bebidas más frecuentemente consumidas, puedan ocasionar estos efectos graves como la muerte, deberían ingerirse unas 75 tazas de café o de té aproximadamente en un solo día, lo cual es bastante difícil. Los efectos secundarios cuando hay un exceso de cafeína en el cuerpo incluyen síntomas de ansiedad, insomnio o dificultad para dormir, inquietud, agitación motora, nerviosismo, etc. Las muertes por esta sustancia ocurren principalmente cuando se ingieren dosis demasiado altas de cafeína en tabletas o en suplementos en forma líquida o en polvo. Principalmente esto va a ocurrir en atletas o pacientes con algún trastorno psiquiátrico. En cuanto a los efectos del café en las enfermedades cardiovasculares, varios estudios científicos han demostrado que la cafeína a corto plazo sí puede aumentar la presión arterial. Sin embargo, este aumento de la presión arterial es transitorio y ya se ha demostrado que el consumo crónico de fuentes de cafeína a dosis adecuadas no van a aumentar la presión arterial ni siquiera en pacientes hipertensos. Esto podría explicarse porque el café tiene otros compuestos como el ácido clorogénico que van a contrarrestar el efecto de la cafeína y de esta manera no va a aumentar la presión arterial. También otros estudios han encontrado que el alto consumo de café sin filtrar podría aumentar los niveles de colesterol. Por lo tanto, lo que se recomienda sería consumir café filtrado en caso de que quieran consumir café. Siempre consumir de forma filtrada el café. También la evidencia científica sugiere que el consumo de 3 a 5 tazas de café al día podría reducir incluso la aparición de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo infartos, enfermedades cerebrovasculares o la muerte. Ahora, ¿qué ocurre con el café en las personas diabéticas o en las personas que tienen cierta predisposición genética a la diabetes? En un inicio, el café puede reducir la sensibilidad a la insulina a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que la insulina podría no hacer efecto cuando la persona empieza a tomar café. Cuando el consumo de café llega a 6 meses, no aparece resistencia a la insulina. En conclusión, el estudio sugiere que el café no va a estar asociado al desarrollo de diabetes tipo 2. Sin embargo, estos resultados son muy independientes de la cantidad de azúcar que tenga la bebida, así que hay que tomarlo bastante en cuenta. Lo que sí ha encontrado la evidencia es que las bebidas que contienen cafeína y que también tienen grandes cantidades de calorías, como los refrescos y bebidas energéticas, pueden conducir a un aumento de peso excesivo. En estudios de cohorte encontraron que la cafeína o que las fuentes de café no están relacionadas con la aparición de cáncer. Sobre todo tienen un riesgo reducido en cáncer de la piel o por ejemplo el melanoma, en el cáncer de mama o cáncer de próstata, aunque otros estudios han encontrado cierta asociación entre el consumo de café y un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de endometrio y cáncer hepatocelular. Esto es lo que nos dice la evidencia científica. Estudios en Estados Unidos, en Europa y en Asia han mostrado una fuerte asociación inversa entre la ingesta de cafeína y el riesgo de desarrollar cálculos biliares. Esto al inhibir la absorción de líquido de la vesícula biliar, al aumentar la secreción de la colecistoquinina, que es una hormona importante en el cuerpo, y estimular la contracción de la vesícula biliar. También se observó reducción de riesgo de cáncer de vesícula, lo que sugiere que la cafeína podría desempeñar un papel protector en estos casos. Varios estudios han encontrado cierta asociación entre la ingesta de cafeína y el riesgo reducido de desarrollar enfermedad de Parkinson. Entre otros efectos en el sistema nervioso central, también se han encontrado estudios que mencionan una reducción en la tasa de
depresión o de suicidios en personas que consumen café. Ahora vamos a ver qué ocurre con la cafeína en mujeres embarazadas. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si es que aún no lo has hecho, para así seguir subiendo más contenido interesante y que no te pierdas de nada. En las mujeres embarazadas, una mayor ingesta de cafeína se ha asociado con un menor peso al nacer en el niño y un mayor riesgo de pérdida del embarazo, sobre todo en dosis muy altas. Es importante mencionar que la cafeína pasa fácilmente por la placenta y su metabolismo lento en la madre y el feto puede resultar en niveles altos de cafeína circulante. También la cafeína puede inducir vasoconstricción e hipoxia uteroplacentaria debido a que aumenta los niveles de catecolamina en sangre tanto en la madre como en el feto. Debido a todos estos efectos que produce la cafeína en estas mujeres, se aconseja realmente no ingerir cantidades de cafeína, y si lo hacen es prudente solo consumir hasta 200 miligramos como máximo, lo que equivale a una taza de café al día. Como conclusiones, el estudio científico afirma que el consumo de café no va a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, que también puede disminuir el riesgo de aparición de algunos tipos de cáncer. Recomienda que el consumo de café o de fuentes de cafeína debe ser máximo de 400 miligramos para evitar los efectos adversos antes mencionados. En el caso de las mujeres embarazadas se debe consumir hasta máximo 200 miligramos de cafeína o una taza de café al día. Y por último, y creo que esta es la conclusión más importante que puedo resaltar, que a pesar de que el café pudiese ser beneficioso para muchas enfermedades, el café no se considera como una medida preventiva de las mismas. Dicho de otra forma, no se va a recomendar tomar café para evitar que una persona desarrolle diabetes o para evitar que una persona tenga un infarto. Simplemente nos informa el artículo que el consumo adecuado de fuentes de cafeína no alterará el estado de salud de quien lo consume. Y hasta aquí llega el video en esta ocasión. Si te gustó el contenido y crees que has aprendido algo nuevo, te pido de favor que te suscribas, ya que así me motivas a seguir subiendo más contenido interesante. No te olvides de activar la campana de notificaciones y así no te perderás de ninguno de los videos que seguiré subiendo. Hasta la próxima.